Esta es una presentación acerca de los elementos de simetría cristalográfica eh, forman parte del curso de tópicos selectos de físico-química y que está destinado a ser parte de la clase asincrónica del tema. Básicamente se tratará de obtener a partir de la unidad simétrica de un sistema la representación completa de del cristal mediante elementos de simetría y las operaciones asociadas. Para tal efecto se usará un ejemplo perteneciente al grupo espacial C2-C. Se trata de un cristal de melamina y teobromina, obtenida de la referencia que se muestra, y que, cuyo objetivo realmente solo es representar las diferentes operaciones y elementos de simetría que se están discutiendo en el curso. Como se mencionaba, es un cristal de una molaridad de dos moléculas de teobromina con una de melamina, como se muestra en la figura, eh, que al reducirse a la unidad simétrica se puede representar de esta manera. Como se observa, esta sección de aquí y esta sección de acá está dividida o no aparece en la unidad simétrica con respecto a la representación molecular, puesto que tenemos un elemento de simetría que las puede relacionar. En este caso se trata de un plano de espejo, por lo tanto es la unidad simétrica o la parte más pequeña que no tiene relación simétrica con ninguna otra es la que se presenta en el medio. Ahora, también podemos observar la celda unitaria representada a partir del experimento cristalográfico como la tenemos acá. Como vemos, a partir de la unidad asimétrica llegar a la celda unitaria parece ser bastante complejo. Aquí se representa la estructura, o más bien la red de Bravais al que pertenece este compuesto. Se trata de una red monoclínica centrada en la cara. Podemos observar las tres caras, la cara B, la cara C y la cara A. En este caso, podemos ver que se trata de dos caras rectangulares y una cara en forma de rombo, y a simple vista resaltan algunos elementos simples de simetría. Estos elementos serán descritos detenidamente en las siguientes diapositivas con la intención de mostrar cuáles son las relaciones que existen y cómo se muestran en una tabla cristalográfica. Para tal cosa se utilizará una esquematización simplificada utilizando un compuesto como el que se muestra en la pantalla en este momento, solo 5 átomos para poderlo observar mejor. Primeramente se muestra un eje de rotación de orden 2. Este eje de rotación se puede observar en la animación. Y se puede observar como en la vista de perspectiva simplemente se intercambia de un lugar a otro. La representación de este elemento de simetría se observa del lado derecho en forma de estas figuras similares a medias lunas, que al tener dos puntas significan que es un elemento de orden 2. Para el elemento de orden
De eje de tornillo de orden 2 es un poco más complejo. Podemos observar en este caso que se trata de una rotación también. Sin embargo, es unida a una traslación. Esta es un elemento eh, traslacional. Como puede observarse en la forma de perspectiva, se trata de una rotación y una traslación hacia el otro eje. Estos también se representan mediante medias lunas, solo que en este caso tienen una guía en la esquina de la media luna que significa que existe la traslación asociada a la rotación. En el elemento de centro de inversión en la simetría, también en el sobre B, se puede observar en este caso como tenemos algunos centros de inversión que cruzan a través del- de los planos. Se pueden representar como se ve en la figura sobre el eje B y se pueden colocar una serie de puntos que en este caso están de color amarillo que muestran cómo en qué posiciones están dichos centros de inversión. Puede observarse, por ejemplo, que este que está aquí en el centro hace referencia tanto a esta como a esta, a la 4 y a la 8, como a la 1 y a la 5. Mientras que este que está acá hace referencia al 2 y 5. Estos que se encuentran en las orillas de la representación del plano pertenecen a elementos que se encuentran en otras celdas o en celdas contiguas. Por lo tanto, se observa que tenemos una serie de elementos representados en este caso. Como podemos observar, tenemos los elementos en B de la simetría dada por los ejes C2, que son estas medias lunas sin el apóstrofe superior e inferior, los ejes de tipo de traslación C2, que en este caso están representados por las medias lunas con los apóstrofes, que entonces es un elemento o más bien una operación de una rotación seguida de una traslación y los centros de inversión. Uniendo todo esto, se puede representar de la manera que se observa a la derecha. En este caso, lo que podemos ver es todas las figuras combinadas. Están aquí los ejes C2, los centros de inversión y los ejes de tornillo que se pueden observar aquí. También hay una serie de números y coordenadas asociadas. Estas hacen representación de que a un x, y, z le puede corresponder una posición en otra parte de la celda en relación a lo que se encuentra acá. Es decir, por ejemplo, lo mismo que se encuentra en x, y, z se encuentra en x menos y un medio más z. O en menos x menos y menos z. O en menos x, y, un medio menos z. Más un medio, cero. Esto me da las posiciones equivalentes por simetría, que pueden representarse matricialmente y que también están relacionadas con las distancias de una unidad simétrica a la siguiente. También esto es importante porque en la representación que se toma de la difracción de rayos X, una de las formas de resolverlo, que es el diagrama de Patterson, hace estos mismos elementos, utiliza estos mismos elementos de simetría. Si cambiamos al eje A, podemos observar elementos que no son fácilmente observables en el
eje B. Aquí podemos ver, por ejemplo, el plano C. Si representamos el plano C en una perspectiva general, podemos ver que se trata de una reflexión-traslación. Si queremos demostrarlo a lo largo del eje B, no se observa la reflexión, solamente la traslación. Entonces es necesario buscar un eje alterno para representarlo. Este eje podría ser el eje C. Si vemos la animación, observamos que no es posible ver la traslación en este caso. Sin embargo, en el eje A es posible ver tanto la reflexión como la traslación. Entonces, la mejor posición para representar este eje, este elemento de simetría, es a lo largo del eje A, que es como se muestra en el lado derecho de la diapositiva, en el cual tenemos entonces el plano representado en la animación y dos planos que hacen referencia a las celdas contiguas, a similitud de cómo se observaba en el eje B. También existe el elemento de rotación-traslación. En el caso del eje A, podemos observar aquí que hay un plano que se denota como N, y en este caso lo que observamos es justamente una rotación seguido de una traslación. Estos ejes tienen diferencia con el de tipo C en cuanto a que en el tipo N se trata de una rotación de orden N, mientras que en el de tipo C tiene una reflexión seguido de una traslación. Entonces, si tomamos también en cuenta los centros de inversión existentes en los elementos de tipo A, que son muy similares a los que se observaron en el de tipo B, podemos ver que tenemos los planos de deslizamiento, los C-glides, los planos de rotación-traslación, los N-glides, y los centros de inversión. Por lo tanto, la representación general de la simetría en el eje A es la que se observa al lado derecho. Podemos ver entonces que tenemos aquí representados los centros de inversión y representados de manera distinta, en este caso, los N-glides y C-glides. Pueden verse que los C-glides están representados por una línea discontinua formada solo por divisiones de línea, mientras que los N-glides están representados por puntos seguidos de iones. Esta representación entonces me permite a mí saber qué elementos de simetría hay a lo largo del eje A y las coordenadas equivalentes por simetría. En conjunción, entonces, tenemos que para este tipo de estructura en un cristal de tipo que pertenece al grupo C2 diagonal C, tenemos las tres representaciones de los elementos de simetría, que son fácilmente desarrollados a partir de la forma y la posición que tienen las moléculas dentro de la celda unitaria. Esto me lleva a una conclusión interesante, porque yo a partir de la unidad asimétrica, por tanto, puedo obtener todo el cristal, ya que si conozco que se trata de un grupo espacial, en este caso el C2 diagonal C, puedo saber que sus elementos de simetría son los que se observaron en la diapositiva anterior. Y puedo entonces representar todo
toda la celda unitaria a partir de esos elementos de simetría y utilizando la celda unitaria y trasladándola en las tres dimensiones obtengo la representación completa del monocristal. Esto también puede hacerse de manera inversa, es decir, yo obteniendo una estructura cristalográfica y conociendo sus posiciones puedo obtener su celda unitaria y sus elementos de simetría.